Si te parece, me gustaría arrancar con una pregunta que quien ve el programa sabe cuál es. Supongamos que del otro lado hay alguien que no te conoce para nada. ¿Cómo te presentás? ¿Quién es Pau? ¿Quién es Lady Ahorro? Hola Santi, bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, es un placer estar acá. Mi nombre es Paula Huelfo y soy actuaria. Hace ya un poquito más de 5 años que comencé con Ley de Ahorro, que empezó a modo de hobby, y con el tiempo fue creciendo y hoy en día ya somos un equipo de 4 personas donde brindamos asesoramiento financiero tanto a personas como a empresas. Si querés, vamos por el principio. Dijiste que eras actuario, que la verdad que es una carrera que no es tan renombrada en el sentido de que no mucha gente la conoce. Si podrías explicar un poco a las personas qué hace un actuario y a qué se dedica. Sí, sí, tal cual. No es tan conocida la carrera, no somos muchos, quizás también por eso. En el último tiempo como que empezó a haber un poco más de difusión sobre el tema y eso está bueno también. Pero un actuario básicamente lo que hace es gestionar riesgos. La formación es muy cuantitativa, ¿no? Mucha matemática, mucha estadística. Y lo que se trata de hacer es proyectar a futuro distintas variables o distintas situaciones que pueden llegar a ocurrir y tratar o intentar modelar con datos concretamente la probabilidad de ocurrencia de ciertos hechos y poder armar de esa manera estrategias en el presente que puedan minimizar el impacto de, bueno, de esos riesgos justamente. ¿Se aboca 100% a lo que son inversiones y de este tipo de proyectos o también hay actuarios tal vez dedicándose a otros rubros? El rubro más común suele ser seguros. Con la tecnología y con bueno, todas las herramientas que hoy en día tenemos, a diferencia de hace algunos años para manejar datos y demás, los campos en los que se desarrollan los actuarios crecieron mucho. Tenés actuarios en lo que es seguros de vida, seguros patrimoniales, que podrían ser, no sé, el del auto de tu casa. Después se utiliza mucho para lo que son planes de pensiones. Toda la parte, bueno, quizás esto más conocido, la parte de seguros de retiro y demás, pero cualquier riesgo que haya en cualquier industria, un actuario puede ahí hacer su aporte porque justamente somos los especialistas en riesgo. Y bueno, desde calcular lo que sale una prepaga, después esto a nivel técnico, ¿no? Después a nivel comercial entran otras cosas en juego, pero a nivel técnico la prima de un seguro, lo que uno paga, el costo técnico de la prepaga en sí misma, por la probabilidad de ocurrencia de cualquier cosa referida a la salud, planes de pensiones, inversiones, obviamente, desde ya se pueden hacer modelos para intentar predecir para dónde podría ir un activo o no. Bueno, la verdad que hay un montón de campos. Todo lo que tenga riesgo, ahí se puede desarrollar un actuario. Son básicamente especialistas en medir riesgo, sea el campo que sea, digamos, pero siempre ligado al Exactamente. riesgo y bueno, y la probabilidad de ocurrencia. Pau, ¿y siempre desde chica te gustaban los números o cómo fue algo que se fue desarrollando o ya venía desde antes tal vez tu acercamiento a lo que es la matemática, los números y estas cuestiones? Sí, desde chica me gustaban los números, siempre matemática me gustó más que otras materias, pero bueno, creo que como muchos en los últimos años de secundario, cuando uno está decidiendo quizás qué va a estudiar o que quizás no nos damos cuenta, pero estamos definiendo bastante el resto de nuestra vida, estaba bastante indecisa, hay muchas cosas que me gustan, la verdad, y pasé de pensar en estudiar ciencias políticas, medicina, y bueno, los últimos meses me cambiaron a la propia matemática en la secundaria. Y me fascinó y dije, es por acá. Quizás la docencia no era lo que más me llamaba, entonces empecé a investigar qué otras carreras había relacionadas a matemática, que no necesariamente sea ser profe de matemática. Y bueno, me encontré con la carrera de actuario, que es bastante, tiene este perfil como muy matemático, justamente. Y me interesó también, lo vi como un desafío porque vi que no eran muchos, que al no ser muchos son bastante requeridos, entonces, por ejemplo, es muy común que te llamen de otros países para ir a trabajar allá, me gusta viajar, así que ese combo hizo que me termine decidiendo por actuario. Sí, fue ahí medio la mezcolanza de todo. Es verdad que uno, sí, cuando tiene que empezar a decidir una carrera, 16, 17, 18 años, está un poco esa complejidad. Tal vez es para tema de otro día el ver si el sistema educativo te ayuda o no, o en ese sentido, pero es verdad que justamente es una época donde tal vez uno inconsciente o inconscientemente decide cosas que realmente te pueden llegar a cambiar, o sea, cambian totalmente el futuro de tu vida o puede ir para un lado o para el otro. Lo que sí me gustaría saber es qué tuvo o
¿por qué ese cambio de profesora de matemática te hizo acercarte tanto a la matemática? ¿Que era una manera de darlo de ella? ¿Empezó a mostrarte otra cosa? Por qué a raíz de ese cambio te gustó tanto o te acercaste mucho más tal vez? Sí, no sé si fue quizás, como vos decís, la manera en que lo daba y cómo me llegó a mí, cómo logré yo comprender cómo funcionaba y bueno, me voló bastante la cabeza entender que literalmente todo, detrás de todo lo que querramos, hay números, hay matemática, incluso oculto. Entonces, eso me pareció bastante interesante y me dio muchísima curiosidad y quise seguir adentrándome en ese mundo. Claro, sí, 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 tal cual. Bueno, y una cosita también que vi, uno cuando prepara tal vez una charla, empecé a revisar muchísimo de tu contenido, que obviamente ya te conocía, pero bueno, a la hora de concretar la charla empecé a ir un poco más en específico y me causó un poco una historia que también creo que vos la das como una de las razones por la cual terminaste eligiendo tu carrera o tal vez acercándote más a las finanzas, que es que en un momento particular de tu vida vos se puede decir que te dedicaste a la reventa de golosinas y de y tenías como un mini emprendimiento dentro del aula, ¿puede ser? Sí, exactamente. Bueno, justamente los 2 últimos años del colegio, había que, bueno, como muchos, está el viaje de egresados, ¿no? Y en mi familia estábamos pasando un momento un poco difícil, y no era posible a nivel económico que yo me vaya, pero bueno, me quería ir al viaje a Bariloche. Entonces dije: "Bueno, ¿qué puedo hacer?". Y empecé a ir a un mayorista de golosinas y después venderlas en el aula. Entonces, con eso me pagué el viaje de egresados. Así que sí, tuve ahí un emprendimiento de golosinas los últimos 2 años del colegio, alimentando a mis compañeros. Espectacular igual, o sea, realmente cómo uno, tal vez en la necesidad le empiezan a surgir esas cosas y la verdad también la dedicación que has tenido, bueno, también en ese momento el objetivo era bien claro, era el viaje de egresados y te querías ir, pero bueno, cómo de eso te surge esta idea y sale un mini emprendimiento, si se quiere, porque realmente es lo que es. Sí, sí, sí. Y desde ahí, bueno, con esos ingresos fue que con esto que me preguntaba justo del acercamiento a las finanzas, me encontré con que, bueno, tenía un excedente y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces ahí me empecé a adentrar un poco en el mundo de las finanzas personales. Claro, es que ahí surge un poco tu acercamiento ahí de empezás a ver empezás a vender golosinas y demás, no solo te alcanzaba para tal vez cumplir el objetivo que era pagarte el viaje egresado, sino un poquito más, y ahí de a poco vas dando los primeros pasos en lo que es las finanzas. ¿Cómo fue ese principio? ¿Tenías información disponible? O sea, ¿se te fue fácil encontrar, no sé, información, sí, justamente educarte en ese sentido? ¿O tal vez te tuviste que rebuscar un poco más? Y al principio, la típica, bueno, particularmente yo no conocía a nadie que invirtiese, entonces por ahí empecé con la típica de compro dólares. Después, bueno, mientras estaba en quinto año hice una pasantía, empecé a trabajar en un estudio contable, pasé de dólares a diversificar un poco más con lo que era el plazo fijo, pero tampoco es que era una locura en esa época, la verdad que las tasas eran súper bajas y dije, tiene que haber algo más. Y empecé a adentrarme un poquito más, vi que había todo un mundo detrás de esto, y así fue que empecé más de manera autodidacta, si se quiere, a, bueno, a pensar en invertir, ¿no? En su momento, ya esto fue hace varios años, no era como ahora que desde el celular te abrís la cuenta comitente, tuve que ir eh, con papeles físicos, certificar mi firma en un banco, la primera transferencia equivalía a 2 veces mi sueldo. Era más complejo, pero información había, pero había tanta información también que yo no sabía para dónde arrancar o a quién consultarle. Eso fue un poco el mayor desafío con el que me Claro, encontré. porque ahí también te encontrás un poco, no solo con el desafío de ir encontrando información, sino que también a medida que la vas encontrando, sobre todo en algo complejo como es el mundo financiero y las diferentes opciones que uno tiene, también podés llegar hasta correr el riesgo de abrumarte en cierto sentido. Y uno que tal vez tiene mucha intención de aprender, hay tanta información, ahora ni hablar, pero hay tanta información que hasta incluso te puede llegar a generar el efecto contrario de decir, ok, no sé ni por dónde empezar casi. Exactamente. Sí, hoy en día creo que es incluso más difícil hacer esa diferenciación porque con el tema de las redes sociales está muy en auge todo el tema de, bueno, finanzas, redes sociales y también han surgido muchas estafas y
como que te quieren vender un estilo de vida que en realidad no es tan así. Entonces es como que creo que hoy hay que tener incluso más precaución que la que tuve que tener yo en su momento. Claro, claro. Justo eso te quería preguntar, Pau. ¿Sentís que hoy por hoy, más allá de las estafas, que si querés en un rato hablamos un poco más de eso, pero sentís que hoy por hoy se ha facilitado lo que es el ingreso al mundo financiero, a aquellas personas que tal vez quieren invertir, no sé, por las diferentes herramientas que hay, el celular, internet y otras cuestiones, ¿es más fácil hoy invertir que tal vez hace unos años cuando vos empezaste? Sí, totalmente. En su momento, bueno, un poco lo que contaba antes, yo me tuve que pedir un almuerzo, o sea, que usar la hora de almuerzo que tenía en el trabajo para ir y llevar todos esos papeles, otra vez perder el almuerzo para ir al banco a certificar mi firma, y también desde el lado de, bueno, primero, la apertura de la cuenta comitente, que es la cuenta de inversiones, hoy en día con un par de clics, le sacas foto a tu DNI, completas tus datos y ya está. Pero sí, también en cuanto a los mínimos, hoy en día vos puedes invertir desde 2 pesos si quisieras, no es un monto que cualquier persona que está pensando en invertir tiene, a diferencia de lo que era hace varios años que quizás sí, y bueno, por eso creo que también quedó como ese mito de, bueno, no sé, las inversiones son para gente con plata o algo así. Creo que esa barrera, eh, con toda la tecnología y la competencia y la innovación que hay hoy en día, por suerte, es una barrera que ya no está. Claro, sí, 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 tal cual. Pau, y siguiendo un poco con el camino, elegís hacer actuario, la estudiás en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Cómo fue la experiencia de hacer una carrera de ciencias duras en la Universidad de Buenos Aires? ¿Por qué te lo pregunto? Viste que está medio ese dicho, ese mito, en realidad, vaya uno a saber de que en la UBA medio se adoctrina a la gente y demás, y tal vez las ciencias duras es como que son lo por fuera de ese lado. ¿Y cómo viviste vos lo que es estudiar tal vez una ciencia dura, finanzas, inversiones, algo como actuario, tal vez en la UBA que en teoría se caracteriza por otras cosas o tal vez tiene ese revuelo de decirse que adoctrina un poco a la gente? Sí, a pesar de, bueno, obviamente tiene una formación más dura, como decís, de números y de matemática teórica y estadística y demás. La formación es bastante integral, entonces tiene otras materias, como por ejemplo en el CBC, ya desde el primer año, tenés, por ejemplo, sociología. Y me pasó de que me toque una cátedra que tenía así, un perfil muy marcado de un partido político y nos hacían leer libros donde hablaban de las cosas positivas que había hecho cierto partido o cierto gobierno en educación, por ejemplo. Bueno, y todo el libro era sobre eso. Entonces, lo he vivido. Y después, en cuanto a lo que es dificultad y todo, bueno, la carrera de actuario en sí tiene sus cosas, no es de las más fáciles. Requiere mucha consistencia y te tiene que gustar mucho realmente porque tiene sus trabas, realmente. Por eso también somos pocos. Cuando yo empecé a estudiar solo estaba, bueno, en la UBA o en la USAID creo que era, la alternativa privada. Cuando yo salí del colegio no era una alternativa, lamentablemente para mí ir a una privada, pero igualmente me gustaba mucho la experiencia UBA, quería ser parte de eso y bueno, se hizo un poco más largo de lo que me hubiese gustado, porque la verdad es que me llevó varios años la carrera, pero con el diario del lunes la verdad es que te da una formación que creo que en otro lado no la tenés, no solo a nivel académico, sino también a nivel personal. La tolerancia a la frustración, son cosas que, bueno, en el mientras tanto uno las sufre realmente, pero creo que hay que ver el lado positivo también de eso y de cómo te forma vos como persona. No, no, tal cual, tal cual. Tal vez yo en mi experiencia personal, yo también estudié en universidad pública, en la Nacional de Luján, y estaba como siempre un poco ese dicho o esa manera de ver las cosas que tal vez la universidad pública tiene un poco eso, que cuando la estás haciendo lo padeces, pero te curte en ese sentido. En la universidad privada hay ciertos, no quiero usar la palabra básica, pero es la única que me sale, que es hay ciertos privilegios, si se quiere, o ciertas maneras de que te tratan, que tal vez en la pública medio que no, y si no te adaptás vos y no te curtís solo, no, o sea, no importa, digamos, ya está, problema tuyo. Sí, 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 no sé si es bueno o es malo, pero sí, hay diferencias en cuanto a las comodidades, podríamos decir. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Y a medida que fuiste haciendo la carrera de actuario, ¿seguiste invirtiendo, te seguiste formando también aparte en lo que eran las inversiones y las finanzas? Sí,
Sí, porque, bueno, en la facultad obviamente hay materias referidas a esto, tenés cálculo financiero, administración financiera, los actuarios tenemos, o sea, toda la parte estadística es muy fuerte y en especial hay una de las materias actuariales, actuarial 5, que ves toda la parte de inversiones, pero inversiones como, no tan iniciales, sino más hablando de estrategias con derivados, cómo poder saber o cómo calcular el precio justo de un derivado que depende de muchas cosas. O sea, la verdad es que es bastante duro, pero lo que sí vi es que en general la formación, al menos en mi caso, que como lo viví yo, es que te enseñan mucho a manejar dinero de empresas, como vos como gestor de fondos de terceros, para una empresa y demás, pero no, o sea, no hay un enfoque para las finanzas personales. No ves, por ejemplo, o al menos no me tocó ver fondos comunes de inversión, que fue mi primera inversión en bolsa, fue un fondo común de inversión. Estas cosas las aprendí haciendo cursos por fuera y después, bueno, en la práctica, ¿no? Claro, si querés, explicamos brevemente qué es un fondo común de inversión, como para ya ir metiéndonos un poco en tema de lo que son inversiones y ahorros. ¿Qué sería un fondo común de inversión? Los fondos comunes de inversión son básicamente inversiones, se le podría llegar a decir colectivas, porque la gente, uno pone todo el dinero, los distintos inversores, en una gestora de fondos que lo que hace es invertir según ciertos lineamientos. Nosotros tenemos, hay distintos tipos, todos funcionan igual, pero hay distintos tipos de fondos comunes de inversión. Por ejemplo, tenés fondos comunes de inversión que son súper conservadores, o sea que el riesgo es muy, muy bajo, están pensados para el corto plazo e invierten, no sé, por decirte algo, en cauciones bursátiles, que son como plazos fijos en la bolsa, en pases, en cosas muy, muy conservadoras. Después tenés otros fondos que por ahí invierten, el objetivo es más a mediano plazo, invierten en bonos. Otros fondos comunes de inversión que invierten en acciones, que ya son más arriesgados para más largo plazo. Entonces, todos funcionan igual, donde los inversores ponen su dinero. Hay esta figura de portfolio manager, que es quien decide en qué se invierte, y uno como inversor lo que hace es comprar un pedacito de ese patrimonio, que sería el total, ¿no? Entonces, básicamente el fondo común de inversión te permite, con poco dinero, diversificar, es decir, tener inversiones en muchas cosas, porque dentro del fondo hay muchas inversiones, y delegar esa decisión de inversión. Entonces, por eso decidí que sea mi primera inversión, porque me pareció que era como para arrancar, poder delegar, empezar con poca plata y estar diversificada, como que eran características que me interesaban como inversora principiante. Claro, cuando vos mencionaste en un momento que eran más conservadores, ¿conservadores en términos de riesgo o en qué sentido? Exactamente, sí, en términos de riesgo. Me gustaría también, Pau, que hablemos un poco por algo que creo que es una de las bases de todo, que es la relación riesgo-beneficio. Si querés vos que sos la experta, tal vez comentar un poco cómo funciona justamente esta relación entre el riesgo y el beneficio. Sí, son el riesgo y beneficio o rendimiento, como lo queramos llamar, son inversas, es decir, a mayor, son proporcionales, o sea, a mayor riesgo, mayor rendimiento yo voy a estar exigiéndole a la inversión. Pensémoslo, por ejemplo, en algo básico que es, no sé, yo le tengo que prestar plata a alguien porque quiero hacer una inversión y tengo dos personas para prestarle plata. Bueno, una que sé que siempre paga y otra que es, ya sé que lo más probable es que esa plata no la vea más. Si yo le voy a cobrar una tasa de interés, o sea, yo quiero tener un beneficio respecto de eso, obviamente voy, por estar corriendo el riesgo de prestarle a la persona más riesgosa, le voy a exigir un mayor interés, porque yo estoy corriendo más riesgo, entonces quiero una recompensa por correr más riesgo. Entonces, a mayor riesgo voy a pretender mayor rendimiento. Eh, Eso significa también a la inversa que los fondos conservadores, por ejemplo, o cualquier inversión conservadora, va a estar rindiendo menos que una arriesgada, justamente porque corre menos riesgo. Entonces, esto que se llama el premio por el riesgo o la prima de riesgo va a ser menor. Cuanto menor riesgo quiera correr, mi rendimiento va a ser menor y a la inversa, cuanto más riesgo esté dispuesta a asumir, más riesgo voy a exigir, más rendimiento voy a exigir para esa inversión. Claro, exactamente. Y asimismo, justo un tema que está en boca de muchos en este momento, en estas últimas semanas, asimismo funciona el riesgo país, ¿no? Justamente es el riesgo de que Argentina, en este caso, o de que un país te pague o no. O sea, el mundo en general o los inversionistas confían más en Argentina. Exactamente. Lo del riesgo país es muy interesante porque a veces uno lo escucha y o no sabe qué es o dice, a mí qué me importa Claro, si yo claro. soy alguien que va y labura todos los días, tiene un impacto en nuestra economía, pero ¿qué es básicamente? Es una métrica, ¿sí? Que se elabora donde justamente por esta relación de riesgo-rendimiento hay un riesgo base que se le llama, que es la tasa libre de riesgo.
que es básicamente el riesgo de, el Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la maquinita de imprimir dólares. Entonces, se le llaman los bonos, que sería deuda que emite Estados Unidos, se considera la tasa libre de riesgo porque tienen la maquinita de emitir dólares y la probabilidad de que no te paguen es muy baja. Entonces, ese es como el piso. Por sobre eso, según el riesgo que tenga cada país, que se calcula por distintas métricas, es que a ese, no sé, digamos 4%, por decir algo, de Estados Unidos, se le suma el riesgo país de cada país. Entonces, a mayor riesgo país, mayor va a ser la tasa a la que el país se endeuda y mismo en la economía interna también. Eso va, impacta directamente. Claro, o sea, mira, es un dato que yo no sabía. O sea, todos los riesgos países de las diferentes naciones se miden siempre en base a Estados Unidos, o sea, parte siempre de la misma base. Claro, esa tasa libre de riesgo, o sea, vos sumándole el riesgo país, tenés la tasa de Argentina, por ejemplo, que es algo que va cambiando igual, o sea, literalmente todos los días, y es una métrica que emite una entidad privada, pero se usa mucho de referencia para las inversiones y la deuda. O sea, vos cuando invertís en lo que es renta fija, son instrumentos donde vos sabes cuánto y cuándo te van a estar pagando, hay una tasa y esa tasa está relacionada obviamente con el riesgo. En una inversión de renta fija, en el caso de deuda, vos tenés dos partes, la persona que invierte, que es la que pone plata, y la persona que toma esa plata se está endeudando. Entonces, es como los dos lados de la inversión, es el que invierte y el que pide la deuda, Claro, básicamente. claro. Pau, y todo muy bonito, todo muy bárbaro, pero me imagino a mi tía Marta del otro lado preguntándose, ok, todo bárbaro, pero a mí en qué me afecta que baje el riesgo país, o sea, ¿por qué es algo positivo para mí? ¿En qué afecta a tal vez al argentino o al individuo de a pie en que el riesgo país baje o suba? Bueno, en la economía está todo conectado. Entonces, cuando básicamente las tasas bajan, si el o sea, vamos desde el principio, si el riesgo país baja, implica que el riesgo es menor. Si el riesgo es menor, la tasa de interés a la que se toma deuda o a la que se invierte es más baja. Entonces, dentro de lo que es Argentina, si las empresas tienen acceso al crédito más barato, porque la tasa es más baja, es decir, bajó el riesgo, bajó la tasa, la empresa puede ir a tomar un crédito a una mejor tasa, más baja. Eso implica que hay más inversión. Toman plata, la invierten. Si hay más inversión, hay más consumo. Si hay más consumo, entonces la actividad económica está dinamizada. Entonces, desde la política monetaria en cuanto a lo que son tasas de interés, por ejemplo, a lo que yo voy e invierto en mi fondo común de inversión, hasta el crédito que yo saco, o si quiero pagar algo en cuotas o sea, viste, ya no hay tantas cuotas sin interés en general. eh, el interés de las cuotas de la tarjeta de crédito, por ejemplo, impacta en todo. A veces lo vemos como algo súper lejano, pero está todo relacionado. Claro, y también puede ser, acá tal vez esté hablando sin saber y me puedo estar mandando una boludez, así que sentite libre de decirme, es una boludez lo que acabas de decir. Pero el riesgo país puede ser como que a menor riesgo país entras como en una clasificación de países donde se te abre la posibilidad a mayores inversiones del extranjero. ¿Se entiende la pregunta? No, es así, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 está relacionado. Y hay distintas categorías. Está, por ejemplo, países emergentes, hay otros que se les llama standalone, que es como. Pero está relacionado desde ya. No es la única métrica que se utiliza para dar la categoría, pero sí influye desde ya. Claro, claro, ok. Entonces, para mi tía y para todo aquel que se pregunta, a menor riesgo país, en definitiva, para salteándose todos los pasos, es más trabajo y mayor dinamismo en la actividad económica de un país, a muy grandes rasgos. Sí, 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 podríamos decir que impacta en eso. Che, escuchá, yo te rompo mucho los quinotos y te pido que le pongas me gusta al video. Si estás en Spotify o en alguna plataforma de audio que le pongas 5 estrellas. Te estoy jodiendo mucho, ¿no? Deja, no pasa nada. Si lo querés hacer, hacelo, no te cuesta nada, un clic, no te cobran nada. Pero si no, no pasa nada, te entiendo, te entiendo. Hacer un clic es difícil. Es difícil, a veces es difícil, está ahí abajo y te cuesta. Pero bueno, tranca, si podés, espectacular. Si no, no pasa nada. Seguimos con la charla. Pau, hablaste también de las cuotas. Quería saber un poco tu opinión sobre eso, porque viste que por lo menos en mis conocidos y con la gente que hablo, hay como dos equipos en las cuotas. Está el que te saca un agua mineral y cualquier cosa en que pueden cuotas, y está todo aquel que te dice, no, ¿cómo vas a deber plata? ¿Cómo vas a tener cuotas?
¿Crees que es una buena herramienta? ¿Tiene sus peligros? ¿Cómo lo ves vos desde el lado de asesora? Y la tarjeta de crédito, la verdad que es una herramienta que usándolo con responsabilidad y sabiéndolo usar bien, es excelente, porque te permite financiarte gratis en muchos casos. Ahora, siempre creo que en lo que es finanzas personales, primero está la tranquilidad de cada uno, entonces si te afecta el hecho de decir, che, estoy debiendo plata, bueno, por ahí no excederse. Yo soy del team que compro el agua con la tarjeta de crédito, además por un tema de que no, o sea, nunca tengo plata en el banco ociosa, digamos. Entonces, bueno, mando toda la de crédito y llegado el momento del vencimiento, ya sé cuándo es, rescato el dinero y lo pago. Entonces, me ocupo una sola vez al mes de pensar cuánto tengo que pagar. Obviamente uno se deja un resto, ¿no? Porque hay lugares donde no puedes pagar con la de crédito. Tenés que tener efectivo o transferencia, que se suele hacer también bastante hoy en día. Pero todo lo que puedo, sí, yo lo tarjeteo, pero es una realidad que no es para todos en el sentido de cómo te afecta a vos. Creo que esa barrera de cómo te afecta, creo que se puede superar con educación, pero bueno, obviamente es un proceso. Así que si tuviese que dar una recomendación es primero educarse y después empezar a utilizarla bien. Perfecto, perfecto. Sí, sí, y también es un poco, bueno, ahí entra un poco tal vez la relación entre el tiempo y el dinero, que no es lo mismo un dólar hoy que un dólar en tanto tiempo. ¿Qué haces con ese dinero mientras tanto? Porque tal vez puedes sacar diferentes cosas en cuotas y si haces rendir con alguna inversión de bajo riesgo, bueno, son diferentes cuestiones, pero Sí, se re puede hacer eso. Sí, sí, exacto. sí, Es como totalmente. que ganas por los dos lados, pero bueno, es verdad que si ya te empieza a afectar el hecho de tener cuotas que tenés que pagar y demás, creo que tu consejo es totalmente sabio y correcto de, bueno, depende de cada uno, es como las inversiones, hay gente que tolera mayor riesgo, menos riesgo, eso depende de cada uno, pero, pero si te parece, Pau, me gustaría tal vez ya empezar a meternos un poco más técnicamente en lo que es ahorro e inversión y empezar ahí sí indagar un poquito más en las diferentes opciones que puedan llegar a tener las personas. Si te parece, arrancaría por la base de todo. Antes de cualquier inversión, es imposible invertir si primero no se ahorra. Exacto. ¿Es así? O sea, es realmente el ahorro es la base de todo. Sí, si no tenés excedente, o sea, si gastás más de lo que te ingresa, debes estar tomando deuda, entonces no podés invertir un dinero que no tenés. Entonces sí, la base para eso es el ahorro. Antes de empezar a invertir, creo que es ideal tener lo que se llama un fondo de emergencias, Mm. o bueno, a algunos les dan otro nombre, pero básicamente sería tener como un colchoncito para poder hacerle frente a cualquier situación que pueda llegar a suceder. Esto se vio mucho en la pandemia, por ejemplo, todos sabemos lo que sucedió, la cuarentena, hubo muchos despidos, entonces hay gente que de un día para el otro se quedó sin trabajo y quienes tenían un fondo de emergencia pudieron hacerle frente a esa situación. En cambio, quienes quizás no lo tenían y estaban un poco más ajustados, obviamente eso los obligó a tener que ya estar, quizás tener, incluso algunos lo llaman fondo de libertad en el sentido de decir, me puedo tomar el tiempo de buscar otra actividad que me llene más y que por ahí sea mejor, versus tener que ir a laburar de lo que sea porque necesitas la plata, sí o sí. Pero sí, creo que lo ideal es poder, como paso cero, tener noción de cuánto gastás, cuánto te ingresa mes a mes. Con eso poder armar un presupuesto mensual, que sería simplemente categorizar tus ingresos, tus gastos en las categorías que cada uno tenga y poder planificar, aunque sea de un mes para adelante, más o menos cuánto pensás gastar en cada categoría que armaste, no sé, salidas, ropa, supermercado, alquiler, lo que cada economía es particular. Y con eso ir anotando los gastos a lo largo del mes y ver cómo venís. Una de esas categorías podría ser el ahorro, que es lo ideal. Entonces, creo que como un hack que a mí realmente me cambió la economía fue cuando trabajaba en relación de dependencia, que la mayoría de la gente suele tener un ingreso fijo, es ni bien cobras, ya separar o el monto o el porcentaje que hayas definido y eso lo mandas a invertir en base a tus objetivos, ¿no? Pero ese cambio en el decir, che, yo ya sé cuánto voy a ahorrar, ya sé un monto, un porcentaje, y lo separo al principio de mes, fue clave, porque si no uno termina ahorrando lo que queda y a veces, bueno, no queda nada. Claro, Entonces, es como que ya achicás el margen de error. claro, sí. Y la diferencia entre, en vez de ahorro lo que me queda,
consumo lo que me queda después de que ya ahorré, digamos, o de que ya destiné cierto monto a la inversión. Me acuerdo de haber visto que vos comentaste el fondo de emergencia, que sería, bueno, fondo de libertad o los diferentes nombres que sería justamente para hacer frente a estos imprevistos. Vos recomendás hacerlo de lo que serían tres gastos, o sea, tres mensualidades, digamos, tus tres gastos de mes. El equivalente, o sea, como para arrancar, ¿no? Después si es más, obviamente es mejor, pero como ya una buena base es lograr tener el equivalente a 3 Mm, meses de tus gastos. Cosa de, volviendo al ejemplo que es muy tangible de la pandemia, bueno, te quedaste sin trabajo, ya sabes que tenés 3 meses cubiertos de lo que vas a necesitar, cosa de que tengas un poco de margen hasta que encontrás otro trabajo, ¿no? Ese es como el ejemplo más, me parece más cercano. Básicamente, para traer el ejemplo básico, si estás gastando más o menos $1000, pongamos, $1000 por mes, tratar de tener por lo menos $3000 o 2000 y pico, $3000 ya como fondo de emergencia, justamente por este imprevisto y tener 2 meses, 3 meses ya cubiertos, ni hablar de la pandemia en caso extremo, pero bueno, estos imprevistos la verdad que pasan y justamente por algo son imprevistos, entonces mejor que te agarren bien parado en ese sentido a que el dolor o la preocupación sea el doble porque justamente no tenés el monto o lo que sea para afrontar la situación. Pau, la sociedad argentina, está bien que obviamente depende un poco, ¿no? Pero ¿cómo ves la sociedad argentina en términos de educación financiera, en términos de conocimientos de ahorro? ¿Crees que dentro de todo hay una cierta conciencia y una base o todavía nos falta mucho? Creo que es un poco y un poco. Si nos comparamos por ahí con otros países, creo que a ver, Argentina lamentablemente viene de muchas crisis, de estar constantemente con unas tasas de inflación bastante elevadas, entonces creo que todos los argentinos tenemos incorporado inconscientemente el concepto de inflación y de saber que quizás lo que compro hoy, dentro de unos días, unas semanas, unos meses me va a salir más medido en pesos y eso nos genera ciertas cosas, ¿no? No sé. eh, yo que he estado viajando y todo, ver esto de, che, no hace falta que me compre un maple de huevos o carne para frizar por 3 meses, porque quizás en el tiempo que lo consumo, o sea, puedo ir comprando a medida que lo voy consumiendo y no me va a hacer ninguna diferencia porque el precio más o menos se mantiene. Entonces creo que somos mucho más conscientes de lo que es la inflación o mismo esto de ahorrar en dólares, 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 dólares. Es algo muy de Argentina también. En otros países quizás no es tan común hacer primero, el hecho de uno se maneja en pesos en Argentina, ¿no? Se escapa del peso por la inflación y se va al dólar, pero el dólar también es la moneda de un país que también tiene inflación. Entonces, es como, siento que nos ha afectado también a las conductas del consumo, porque decís, ¿para qué voy a guardar esta plata? Me la gasto total, o sea, me han llegado muchos casos de gente diciendo, che, salgo el fin y me la gasto toda, porque igual, nada, sé que tampoco es que va a valer mucho y quizás como que cuando no sabes muy bien en qué invertir, tampoco es que, o te parece poca plata, no sé, 10.000, 20.000, 50.000 pesos, te parece poco y decís, ¿para qué la voy a poner a invertir? Me la gasto y la disfruto. Entonces creo que tenemos mucha conciencia de lo que es la inflación, pero también ciertas conductas que hacen que en algunos casos ahorrar sea más difícil. Sí, tal cual. Primero un comentario antes de seguir con este tema. A mí me pasó tal cual lo que comentaste vos. Yo ya hace unos años estoy viviendo en Italia y al principio me pasaba que tal vez iba y compraba no sé, de comida, no sé, varias cosas. Por ejemplo, sí, huevos, varios maples de huevos o carne, varias bandejitas de carne y todo. Y me acuerdo que mi pareja me decía, pero ¿por qué, o sea, ¿por qué compras tanto? Vení otro día y volví a comprar. Y yo creo que era inconscientemente el decir, ok, está este precio y el miedo que uno tiene tal vez de años y años y años de que los precios suban, de decir, bueno, compro ahora porque tal vez en, no sé, en un mes o en 2 semanas está más caro. Eso es Exacto. increíble y lo ato un poco a lo que es la actitud de consumo, que muy bien decís, a ver, el dinero o se ahorra o se consume, es así, no hay tu tía, digamos, es o uno o el otro. Y es verdad que lo que vos comentás del consumo, y se veía mucho tal vez en otras épocas argentinas donde realmente había mucha inflación y había una clara crisis económica, e igualmente tal vez los restaurantes estaban llenos, los recitales estaban llenos, y, y era muy loco
porque alguien que veía decía, este país está en una abundancia económica increíble, y en realidad era todo lo contrario, digamos, había tanta inflación y valía tan poco el dinero que uno decía, bueno, o sea, ¿para qué lo voy a ahorrar si no vale nada y el día de mañana va a valer menos? Ya está, lo consumo, digamos, y me doy los lujos que quiero. Sí, sí, es como el Argentina no lo entendería, ¿viste? Tal cual, tal cual. Pasa. Eso es impresionante, cómo a la sociedad en general se le puede llegar a cambiar sí, las actitudes de consumo y esto del no ahorrar o el preferir consumir por el simple hecho de tener inflación, digamos. O sea, por el simple hecho de haber vivido y estar años y años y años. Yo tengo 26 años y toda mi generación prácticamente vivió con inflación. O sea, no sabemos lo que es no tener inflación. Porque sí, los primeros años del 2000 tal vez la tenías muy baja, pero éramos todos muy chicos. Y a partir de que empezamos a tener cierta conciencia económica, financiera y de dinero, ya ahí no bajábamos del 20-30% anual casi. Sí, 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 es algo con lo que no, nacimos y ya lo tenemos incorporado. Mencionaste, Pau, también en un momento que, bueno, tal vez al principio empezaste comprando dólares y yo te quería hacer una consulta bastante directa, que es, ¿comprar dólares se puede considerar una inversión? En realidad es un ahorro más que una inversión por lo que charlábamos antes. Y quizás soy un poco reiterativa, pero si te vas del peso por la inflación, te pasas a otra moneda que también tiene inflación. Entonces, si vos dejas esos dólares quietos, es un ahorro, sí, porque la verdad es que no puedes comparar la inflación de Argentina con la de Estados Unidos, es mucho menor, pero no dejas de perder poder adquisitivo. Ahora ya se está acomodando incluso un poco la inflación de Estados Unidos, pero hubo momentos donde estuvo realmente muy alta. Entonces, mismo si uno piensa que esto es como uno de los objetivos más comunes dentro de la gente que busca asesoramiento, es el retiro, ¿no? Pensar a futuro para el día de mañana cuando vos ya dejas de trabajar. Y hay gente que literalmente pensaba en acumular dólares, pero con la inflación y la diferencia de tipo de cambio y demás, lo que hoy compras con $1.000, por decir algo, pues te armás de tal manera que decir, bueno, yo quiero disponer de $1.000 por mes. Primero que solo ahorrando te perdés de que ese dinero pueda crecer con el interés que puedes generar invirtiéndolo. Y segundo, el tema de la inflación. Lo que te compra el equivalente a $1.000 hoy en productos no va a ser $1.000 cuando te retires. O sea, si hoy necesitas $1.000 a tus 60 o 70 años, no vas a necesitar $1.000, vas a necesitar mucho más. Entonces, es un ahorro, sí, pero no es una manera de invertir, no es una alternativa de inversión propiamente dicha. Sí, exacto. Y en ese sentido, y bueno, y también obviamente atado a lo que veníamos hablando, creo que esa cara es, si se quiere, la positiva, en el sentido de haber sufrido tanto inflación nosotros como país, el decir, realmente nosotros entendemos, hasta casi sin saberlo, hasta alguien que se dedica totalmente a otra cosa, entiende cómo funciona la inflación, porque la ha sufrido y la ha padecido. Y tal vez en otros países, como no la han sufrido tanto, por ejemplo, acá en Europa o, bueno, mismo Estados Unidos, como no la han padecido tanto, no la han sufrido tanto, el concepto este de que tu dinero quieto va perdiendo valor, no es algo que todo el mundo sabe. O sea, realmente no es algo que la gente tiene internalizado. Y es así, o sea, nosotros decimos, el ahorro es la base y es un muy buen primer paso, perfecto, pero en términos de, si se quiere, crecimiento económico, el ahorrar por ahorrar no tiene sentido. O sea, no vas a generar un crecimiento económico por el simple hecho de ahorrar. Sí, sí, además que creo que por un lado ahorrar y por el otro la consistencia en lo que es la inversión, porque bueno, está este concepto del interés compuesto que básicamente lo que significa es que si vos si sos consistente, ¿no? Y digamos, todos los meses vas aportando pensando en este objetivo, por ejemplo, lo del retiro, si vos haces esta inversión recurrente de todos los meses aportar el monto que vos quieras, así sean $50 o bueno, en tu caso 50 euros o 20, no sé, lo que sea, pero si vos sos consistente a lo largo del tiempo, y lo vas invirtiendo, ¿no? Ese interés lo que hace es que vos hoy en día tenés una cierta cantidad de dinero. En el plazo, bueno, que depende de lo que inviertas, pero te va a generar intereses. Vos reinvertís ese interés y por ahí vos siempre estás invirtiendo, por decir algo, al 8% anual, pero no es lo mismo el 8% de 100 con lo que arrancaste de lo de 108. O sea, el 8% es igual a nivel porcentaje, pero a nivel plata no es lo mismo el 8% de 100 que el 8% de 108. Cada vez eso te va generando más intereses. Y a lo largo del tiempo eso tiene un efecto exponencial, que es esto del interés compuesto.
Entonces a veces es como que se desestima y lo más importante es la consistencia, así sea poquito lo que vos puedas ahorrar e invertir, es la consistencia en que vos realmente lo ahorres y lo vayas invirtiendo. Sí, Eso tiene este efecto sí. que es Sí, mágico. sí, sí, tal cual. Y me acuerdo de ver más de un gráfico donde te muestran justamente tal vez a la misma tasa de interés, una inversión en interés simple y la diferencia con el interés compuesto. Y si bien al principio inician muy parecido, a medida que van pasando los años ya realmente la diferencia es abismal y es como vos decís, el compuesto termina rindiendo una cuestión exponencial de que sobre todo en los últimos años sale para arriba de una manera increíble. Pau, hoy por hoy, tal vez una persona que no tiene mucha idea o que sí quiere invertir, pero no sabe cómo, ¿qué diferentes instrumentos, hablemos si querés desde Argentina, con qué diferentes instrumentos cuenta como para hacer rendir su dinero? Llámese plazo fijo, fondos comunes de inversiones, ¿qué alternativas tiene uno a la hora de invertir? Dentro de lo que es la bolsa, sí, están los fondos comunes de inversión, por ejemplo, están las letras de capitalización hoy en día, que es deuda del tesoro, donde es a corto plazo, y podríamos decir que funciona similar a un plazo fijo. Uno pone el dinero y en cierta fecha, hay distintas con distintos vencimientos, uno recibe el capital inicial más los intereses, pero con la gran ventaja de que en cualquier momento vos podés hacerte del dinero, vos podés venderlas, las letras, a diferencia del plazo fijo de que vos tenés, por ejemplo, no sé, de acá a 30 días y bueno, por esos 30 días está bloqueado el dinero, ¿no? Las letras serían las LECAPs, ¿no? Las famosas LECAPs. Exactamente, sí, sí, sí. Así que para arrancar, creo que los fondos comunes de inversión es lo más sencillo, las LECAPs y después las cauciones bursátiles también son instrumentos que son el plazo fijo de la bolsa. Vos pones el dinero hoy a un cierto plazo y cuando se vence ese plazo, llega el día del vencimiento, se te acredita lo que pusiste más los intereses. En términos de riesgo, todas estas cosas son similares. Los fondos comunes de inversión, como charlábamos antes, no tenés de más arriesgados, más conservadores, pero LECAP son conservadoras, las cauciones son ultra conservadoras, o sea, es el instrumento más conservador dentro del mercado, es más, en el 2001, que bueno, cuando fue el corralito y todo lo que ya sabemos, las cauciones en dólares pagaron en dólares como correspondía, versus los plazos fijos, por ejemplo, que bueno, la realidad lamentablemente fue otra. Entonces, como si queremos ir de lo más conservador a lo más arriesgado, lo más conservador son las cauciones. Después tenés lo que son, bueno, tanto las LECAPs como algunos fondos comunes de inversión, como pueden ser los money markets, que son así pensados para muy corto plazo, que invierten en cosas súper conservadoras. Y bueno, después se abre una gama bastante más amplia de tener bonos, obligaciones negociables, que son bonos también, pero que las emiten empresas privadas. Tenés acciones, CDRs, que son pedacitos o de acciones o de fondos de afuera. Pero si uno quiere como arrancar, creo que lo mejor es ir por algo conservador para justamente no correr riesgos y manejarlos de una manera que por ahí uno no sabe tanto al principio. Em, pero bueno, si cuenta con un asesor, una asesora, obviamente ahí está para asesorarnos, ¿no? Sí, y me gustaría, Pau, también charlar un poquito sobre la función, en este caso, de lo que hace un asesor o una asesora en este caso, y también la CNB. Si podrías explicar un poco lo más llevado a tierra posible, qué hace la CNB y en ese caso también qué función cumple un asesor o asesora. La CNB es la Comisión Nacional de Valores y es la entidad que regula todo lo que es mercado de capitales en Argentina. En otros países hay también equivalentes a la CNB, pero bueno, en Argentina concretamente la entidad que regula el mercado de capitales es la Comisión Nacional de Valores y tiene, bueno, distintas injerencias, ¿no? Pero concretamente con los asesores nos otorga las matrículas. Uno para ser asesor tiene que rendir un examen de idoneidad en mercado de capitales que se le llama y luego después matricularse. Entonces, cualquier asesor o asesora es clave fijarse que realmente esté matriculado, porque sin la matrícula no se puede asesorar. Si lo están haciendo de manera ilegal, digamos. Después tenemos otro actor muy importante dentro de lo que es mercado de capitales, que es caja de valores, que es clave porque cuando uno invierte, tiene su cuenta comitente, su cuenta de inversiones, ese dinero uno lo transfiere a su cuenta comitente al CBU de la casa de bolsa, es decir, la empresa que te brinda la cuenta de inversiones. Pero ese dinero no es que se lo queda esa empresa, sino que está invertido en un activo. Entonces, todas nuestras inversiones están respaldadas en esta entidad que se llama caja de valores. Entonces, si llegase a suceder cualquier cosa, uno va a caja con el actor con el que estemos invirtiendo, uno va a caja de valores y ahí están nuestras inversiones. Por eso hago como esta diferenciación del 2001, que creo que es como el evento económico de los más traumáticos que hubo en Argentina, del corralito,
y la diferenciación entre lo que fue un plazo fijo y una caución, donde obviamente a nivel jurídico son distintas, y bueno, tuvo más seguridad la caución bursátil. Y después, bueno, en cuanto a los asesores, el rol que cumplimos es, como para la redundancia, asesorar a la persona que le interesa invertir y en base a lo que está buscando, también los conocimientos que tiene, porque o sea, alguien que recién empieza no lo voy a mandar a operar opciones, ¿me entendés? Por ejemplo, que son derivados. Entonces, tratar de acompañar a la persona y darle recomendaciones concretas de en qué le conviene invertir en base a su objetivo puntual, al plazo en el que quiere justamente disponer de ese dinero, depende de la moneda también en la que ahorre. Hoy en día con todas las restricciones que hay, también hay como algunas, se van levantando, ¿no? Pero todavía quedan algunas de, bueno, lo que pueden o lo que no pueden hacer. Entonces, el asesor es esa persona a la que uno cuando quiere invertir recurre para que te ayude justamente a invertir en lo más adecuado para tu necesidad puntual. Perfecto, perfecto. Más claro, échale agua. Pau, y justamente una persona que tal vez quiere empezar a invertir, supongamos que yo que no sé absolutamente nada de inversiones, no invierto nada y tengo algún manguito que me sobra, ¿cómo sería en cuanto al proceso de trabajo? Me acerco a vos, te escribo por Instagram o en tu página y cómo empezamos a trabajar, cómo es ese paso a paso. Sí, bueno, cada asesor tiene su forma de trabajo, ¿no? En mi caso particular, lo que hacemos con el equipo es dividimos nuestros servicios en dos, entre las personas que solo quieren asesoramiento y quienes quieren también asesoramiento, pero además educación financiera. Sí, obviamente, incluso a los que es solo asesoramiento les explicamos cada instrumento y demás, pero hay gente que le interesa realmente aprender y adentrarse mucho más, de una manera mucho más profunda en este mundo. Entonces están ahí como las dos opciones. Si vamos concretamente a lo que me decías vos, bueno, vamos al asesoramiento, nos contactan, ya sea por Instagram, por mail, por donde sea, y se abre una cuenta comitente donde yo les voy a figurar como asesora. De esa manera, en base a los objetivos que tengan, vemos qué es lo que les conviene, ¿sí? Porque, bueno, en base a lo que charlábamos antes, los objetivos y obviamente el contexto, porque quizás no sé, no sé, te quieres ir de vacaciones, no es lo mismo el instrumento que te recomiendo hoy para irte de vacaciones en 6 meses que dentro de 2 años. Entonces, el contexto va cambiando y con eso también, obviamente, lo que va conviniendo para una cosa u otra. Así que, como para resumir, se contactan, se abren la cuenta de inversiones y vemos en base a lo que ustedes están buscando cuáles son las inversiones adecuadas para que puedan cumplir esos objetivos. Y una pregunta que creo que puede surgir mucho también es, tengo que venir con un objetivo porque vos acabas de mencionar de, bueno, te querés ir de vacaciones. ¿Sí o sí tengo que tener un objetivo pensado ya o puedo acercarme por el simple hecho de tal vez querer reinvertir y hacer rendir mi dinero? No, no hace falta tener un objetivo en concreto. En general, cuando no hay objetivo, el objetivo es mínimamente ganarle a la inflación y en base a qué tanto riesgo quieran correr, armamos una estrategia acorde a eso. Pero suele haber algún objetivo, aunque no esté tan visible al principio, suele existir. Pero no, no es necesario. Se va armando en base a, incluso cuando no hay objetivos, se puede armar una cartera acorde a eso. Tal cual. Para cerrar, me gustaría hacerte dos preguntas. En realidad, una es una pregunta y la otra tal vez es más una invitación a una reflexión. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Creo que es poder ayudar a la gente a justamente cumplir los objetivos, incluso cuando no tienen el objetivo, cuando decíamos recién, a resguardar su capital en esos casos, y ver cómo van evolucionando. Me ha pasado, por ejemplo, de gente que se quería ir a vivir al exterior y tuvimos, con una chica en particular, me acuerdo que se fue a Australia, y tuvimos una consultoría sobre ese tema para ver cómo invertir y demás, y después a los meses siguientes ya me escribió, ya estando en Australia, y como ver esa evolución de cada uno y estar en contacto con la gente es lo que más disfruto. Sobre todo porque, bueno, viniendo de lo que charlamos al principio, de que en mi caso no tenía nadie a quien recurrir, me llega mucha gente que es como que estaba en la misma situación en la que yo estuve en su momento y poder ayudarlos, la verdad es que me llena mucho. Claro, ser justamente esa fuente de información que tal vez vos no tenías en su momento para personas que tal vez vienen con esas ganas que estabas vos y justamente ayudarlos en ese sentido. Porque obviamente también hay diferentes cuestiones, hay inversiones de mayor riesgo, menor riesgo, pero el riesgo está y siempre está bueno hacerlo bajo el ala de alguien que sabe, ¿no? Porque no se deja de estar arriesgando dinero y no está bueno tampoco perderlo o arriesgarlo por demás por el simple hecho de no tener la información necesaria. Sí, exacto. Más que, a ver, somos todas personas,
honestas y ese dinero te lo ganaste trabajando. Entonces, todo ese esfuerzo, la verdad es que ese dinero es fruto de tu esfuerzo y hay que cuidarlo. Tanto sea como para personas como la parte de empresas también. Ver, por ejemplo, no sé, que pueden acceder a cierta financiación que quizás en un banco no pueden y a través de la bolsa hay formas de financiarse que no necesariamente es con una línea de crédito en un banco. La parte de empresas también es muy linda. Tal cual. Pau, y por último, la reflexión que te comentaba es este podcast y en sí mi contenido, en cierto punto, surge con un objetivo muy claro que es el incentivar a que las personas realmente empiecen a trabajar en lo que les gusta, que gracias a Dios hoy tenemos muchas posibilidades para lograr trabajar de lo que a uno le gusta y, en su momento también empezaste actuario, después de unos años te recibiste y ahora claramente te estás dedicando a algo que se nota cuando hablas que te gusta mucho y con estos objetivos que comentás. Te quería pedir si puede ser tal vez una reflexión o qué te nace decirle a esa persona que tal vez tiene medio mentalizado qué es lo que le gustaría hacer, pero no se está animando o todavía no está pudiendo dar ese paso, si le podrías dejar alguna reflexión. Sí, bueno, creo que es algo que me diría a mí misma ya de hace varios años, que cuando quizás suena un poco trillado al principio de esto de que cuando haces algo que te gusta y que realmente se nota, que lo disfrutás y lo haces bien, las cosas suceden. Y algo que aprendí con el tiempo es que el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien y de de tener ciertos valores, de, bueno, ser honesto, de hacer las cosas bien, ¿no? En general. Entonces, creo que es eso. Cuando haces algo que te gusta, lo más probable, obviamente en el medio hay idas y vueltas, ¿no? Te puedes equivocar, eso desde ya. No existe el camino emprendedor y de hacer lo que te gusta sin errores, pero de los errores se aprende. Entonces, tarde o temprano vas a llegar a eso que realmente querés y si haces las cosas bien, realmente el dinero termina siendo una consecuencia porque terminas siendo bueno en lo que realmente te gusta y eso a la larga te va a traer la situación que estás deseando. No, nunca mejor dicho, Pau. Si te parece, por último, para cerrar, cómo la gente que tal vez no te conocía hasta ahora, cómo te puede encontrar en redes, cómo se puede contactar con vos, para si ya lo dejamos, lo vamos a dejar también en la descripción del video, pero bueno, así aprovechamos y ya lo pasamos por acá también. Sí, bueno, mi Instagram es Lady Ahorro, así todo junto, Lady Ahorro. Y si no, si quieren contactarnos por mail, también más que bienvenidos, info@ladyahorro.com. Así que esos son los datos de contacto, si a alguien le interesa que los asesoremos. Perfecto. Pau, ha sido un enorme placer el tenerte aquí. Realmente espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación y bueno, La verdad que sí. esperemos que le ayude, que le sirva a la gente y que se contacten con vos que realmente, sobre todo para mejorar sus finanzas a futuro, es importante de a poquito y a medida que uno pueda ir informándose y bueno, si puede ir haciendo rendir su dinero, mucho mejor también. Así que Pau, agradecerte por tu tiempo nuevamente y realmente un placer haberte tenido. Muchísimas gracias, Santi. Así que sí, así sea un pequeño pasito que demos en pos de nuestras finanzas, va a ser, el efecto del interés compuesto aplica a la vida, creo, no solo las finanzas. Así que cualquier pasito que demos en pos de esos objetivos nos va a llevar más cerca de nuestros objetivos.